Bienvenidos, buenas noches a Comunistas por Bravo TV. Bienvenidos a todos los camaradas y a los camaradas digitales que nos siguen por las redes, dejándonos las consultas y a veces un gran debate que se da entre ustedes, que es interesante porque también lo hacemos aquí en la mesa. Debatimos, discutimos, proponemos y esa es la mesa de comunistas que por supuesto no estoy solo, me acompañan varios de nuestros camaradas. Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional por Nuevos Aires, por la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Sixto. Muchas gracias, Santiago, un gusto estar acá. Mucho para charlar, un día con definiciones, creo yo, que van a quedar marcadas por mucho tiempo, sobre todo dos disertaciones que vamos a hablar en la Asamblea de la ONU. También me acompaña nuestro querido doctor en Historia, Eduardo Sartelli, miembro de Vía Socialista. Bienvenido, Eduardo. Bueno, acá estamos con un clima completamente diferente a la semana pasada y quién sabe qué pasa la semana que viene, ¿no? Este país sorprende toda la semana. ¿Sos vos entonces el que cambia tanto este rumbo? Me gustaría, pero no. Es Eduardo el que genera esta volatilidad. Bueno, a Alberto le pasó lo mismo. Estuvimos la semana pasada con Alberto Ruscoliquiera, analista internacional. Albert, bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar con ustedes y en esta mesa muy importante. Y darle la bienvenida también a Daniel Lipovetsky, abogado, docente, candidato a diputado por el Partido Federal. Daniel, bienvenido. Hola Santiago, gracias, un placer estar acá. ¿No tuviste la suerte de estar la semana pasada cuando parecía que la Argentina era otra? Hoy, salvataje, ayuda, también vamos a debatir eso, ¿no? Ayuda, rescate, las palabras tienen mucha importancia, no es lo mismo alguien que te ayuda a alguien que te rescata, porque la ayuda puede darse en un contexto donde no corras riesgo y el rescate tiene más olor a riesgo. Pero vamos a meternos con el primer tema, como veníamos hablando, las disertaciones del presidente Javier Gerardo Milei por la Argentina y también de Volodymyr Zelensky, presidente de Rusia. El presidente Javier Milei desarrolló hoy una intensa agenda internacional en Nueva York, donde primero se dirigió a la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas y el presidente argentino utilizó su intervención ante esta asamblea, recordemos que el año pasado también lo había hecho, para reafirmar la nueva dirección de política exterior de la Argentina, centrada en la defensa de la libertad y la cooperación internacional basada en el respeto a los derechos individuales. El jefe de Estado argentino criticó la evolución reciente del organismo internacional. No obstante, el mandatario subrayó su adhesión al espíritu fundacional de la ONU, aunque con reserva frente a lo que considera excesos regulatorios. Reafirmó su alineamiento con la agenda de Donald Trump. Claramente esto estaba más que claro y había partes donde la disertación era un copy-paste de lo que decía ayer Donald Trump. Reafirmó su alineamiento, como decíamos, con el presidente de los Estados Unidos. Defendió la adopción de políticas consideradas impopulares, a su juicio necesarias para el futuro de la nación. Esta visión de largo plazo, según el presidente, es la que permite transformar sociedades y reducir la pobreza global. Reiteró su crítica al papel del Estado y al comportamiento de la clase política, advirtiendo sobre los riesgos de sacrificar el futuro en pos de beneficios inmediatos. Y también el presidente de Ucrania dejó en claro de quién era la culpa de este conflicto y por supuesto habló de armamento. Vamos a escuchar en primera instancia lo que decía el presidente Javier Milei en su disertación en la ONU. Igualmente este accionar en su ecosistema. Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado. Por eso, quisiera humildemente poner a disposición de esta Asamblea 4 principios que creemos pueden ser útiles para seguir en pos de este objetivo. 1. Principio del mandato esencial. La misión central de la ONU es preservar la paz y la seguridad internacional. Todo lo demás debe concebirse como complementario a ese fin. La gestión estratégica de los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras. 2. Principio de subsidiariedad internacional.
La ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede de manera demostrable las capacidades de acción nacional. En todos los demás casos corresponde devolver la iniciativa a los Estados, que son quienes poseen legitimidad democrática y responden ante sus pueblos. 3. Principio de eficiencia institucional. Así como la Argentina ha iniciado un proceso de optimización del Estado, eliminando estructuras redundantes y devolviendo recursos a los contribuyentes, entendemos que la ONU necesita un camino similar. Ello implica la realización de auditorías confiables, el cierre de programas ineficaces, la consolidación de agencias únicas y un financiamiento condicionado a resultados verificables. 4. Principio de simplificación y racionalización normativa. La paz no es solo ausencia de conflicto, requiere sociedades prósperas. La cooperación internacional no debe transformarse en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Por ello, solo debemos apoyar iniciativas que no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza. Creemos que estos 4 principios serían grandes valores para reencauzar esta organización, para que así pueda perdurar y traer resultados palpables en el tiempo. Para finalizar, quiero recordar 4 cuestiones sensibles. Por supuesto, lo que queda claro es que tanto Donald Trump, que acusó, además de corrupta, a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y de ineficiente, porque 2 de las cosas que tuvo que utilizar, la escalera mecánica y el teleprompter, se le habían roto. Y queda claro que también el presidente Javier Milei plantea una reorganización de las Naciones Unidas. Me pregunto si la Argentina tiene tanto peso para solicitar esta reorganización, si las organizaciones de las Naciones Unidas se alejaron tanto de su primer concepto, sus principios y valores originales. ¿Quién quiere arrancar con esto? Arrancamos. Arranque. Y después vemos con quién nos peleamos. Con el que le conteste, los peleamos, no hay problema. Insisto, ya lo venía señalando la semana pasada, el cambio de look, ¿no? Es evidente que el hombre ha entrado en otra fase de su desarrollo político. Brushing, ¿no? Tiene un Una brushing, toca, parece. sí, bastante. El traje, la corbata, el tono mesurado, ha cambiado el contenido. Antes venía hablando de pedofilia y otras cosas bastante escatológicas que suele hablar él, y ahora se lleva una especie de discurso programático para refundar la ONU. Obviamente le queda muy grande, eso no hay duda, digamos. Este payaso no puede refundar un kiosco en una esquina, menos puede refundar la ONU. Lo que es interesante es, primero, que esta línea directa con Trump, es decir, acá hay un alineamiento extremo. Extremo, ¿qué quiere decir? Hasta lo más payasesco. Si nosotros con Menem ya teníamos esa famosa frase de canciller de Itela de, digamos, esa relación carnal, ¿no? Carnal, ¿no? Ya bastante escatológica en sí misma, bueno, con esto vemos algo así como alguien que está puesto ahí, pareciera que tuviera hilos atrás y le hacen decir esto. Esta reorganización que él pide, en realidad, en línea con Trump, sería bueno pensarlo en relación a qué. En relación no solamente a los conflictos internacionales que están sobre la mesa, sobre todo en relación a el lugar que Estados Unidos se reserva para sí en el mundo hoy. Es decir, la ONU ha funcionado siempre como un lugar donde 2 o 3 actores han alineado fuerzas en un mundo que tenía cierto orden claro. De un lado la Unión Soviética, de otro lado Estados Unidos, toda la Guerra Fría, las Naciones Unidas más o menos tienden a alinearse por allí. Por ahí, digamos, hay un pequeño juego para otros actores, pero más o menos las Naciones Unidas servían para canalizar los conflictos entre el Imperio norteamericano y, digamos, los aledaños del mundo. Ahora, los Estados Unidos están en una situación muy peculiar. Esto que llamamos multilateralismo es en realidad el proceso por el cual Estados Unidos no solamente va a la retranca, va perdiendo lugar, sino que ve en su seno 2 estrategias muy diferentes, y la que Trump, de alguna manera corporiza es: yo no me puedo hacer cargo del mundo, tampoco puedo dejar de hacerme cargo del mundo. Por lo tanto, bueno, que alguien ponga plata, que alguien cambie, digamos, su actitud, que Europa se haga cargo de la OTAN, al mismo tiempo no lo puedo dejar. Es decir, está mostrando más bien
una crisis del liderazgo norteamericano que un intento de reconstruir la ONU en serio, ¿sí? Acá lo que estamos viendo, y esto en su aparente orden traduce otra cosa, traduce, no sabemos qué hacer con esto, no queda claro cuál es el lugar de Estados Unidos en el mundo, y no queda claro si Estados Unidos puede diseñar un nuevo lugar en el mundo. Las idas y vueltas en la guerra de Ucrania ejemplifica mucho eso. Hay una frase que es española que dice: consejitos vendo que para mí no tengo. Porque lo que está planteando de alguna manera, cuando habla en su disertación de pensar en el futuro y de estar tan alineado con un presidente de los Estados Unidos, cuando al presidente de los Estados Unidos no le preocupa la cuestión climática, no le preocupa las puertas abiertas de los países, y los dos se centraron en el mismo eje: la inmigración, el ser políticamente correctos con la apertura de los países. Y claro, esta vez no se metió con lo que sí se metió Trump, que fue la energía verde. ¿Cómo lo viste vos, Daniel? Mira, primero, mirándolo, había leído lo que había dicho, pero no lo había visto así en la filmación. Ya nada es como era, ¿no? Primero, el fenómeno barrial desapareció. Fíjate la poca gente que lo fue a escuchar, ¿no? Ya realmente Milei ya no es la persona que de alguna manera en las primeras apariciones internacionales generaba cierto, por lo menos, interés en escucharlo para ver qué decía. Pasaron muchas cosas en el marco, en medio, incluido, creo, algo que tuvo impacto en su imagen internacional, que es la criptoestafa Libra, que sin lugar a dudas impactó en su imagen. Después, la verdad que me dio vergüenza ajena lo que planteó, porque por supuesto que Trump plantee una reforma a Estados Unidos, en realidad, a través de Trump, plantea un cambios en la ONU, tiene lógica por digamos, por lo que representa Estados Unidos, y hasta también por lo que aporta Estados Unidos desde el punto de vista presupuestario a la ONU. Pero la verdad que lo plantea Milei, primero es desperdiciar una oportunidad para hacer planteos desde el punto de vista del país que somos un país que podemos calificarlo como en vía de desarrollo, periférico, sudamericano. Hay un montón de cuestiones de temas regionales que realmente podríamos plantear en un ámbito como es multilateral como es la ONU, y no lo hizo. Y en definitiva repitió como un lorito, como bien vos decías, los mismos planteos que hizo Trump, con un impacto por supuesto mucho menor, porque sin lugar a dudas a poca gente le importa que la Argentina plantee que la ONU tiene que ser reformada. Así que desde ahí, la verdad que creo, no me sorprendió para nada. Vimos a un Milei que trata de disfrazarse de más moderado en su discurso, pero que en definitiva no está, yo te diría que está enmarcado en un mundo que no es un mundo real, ¿no? El mundo del ribotril, yo digo, y que lo lleva a que en la Argentina, más allá de que la plata que va a recibir ahora de Estados Unidos o no, la gente la está pasando muy mal. Sí, no va a llegar eso, Daniel, y en definitiva, por eso, que no va a llegar, y en definitiva, mira, muchos me preguntaban hoy en la calle, yo estoy camino a la ciudad todos los días, si esto iba a tener algún impacto real en la gente, el préstamo o no, lo que recibe, el swap, lo que sea que venga a Estados Unidos. Y si hizo cambiar el tema electoral de octubre. Y la realidad es que en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno recibió un masazo, 14 puntos de diferencia con el peronismo, ese momento la gente votó en contra del gobierno porque la estaba pasando muy mal. Lo que vino después fue el desarreglo macroeconómico, pero en definitiva la situación de la gente pasándola mal porque no llega a fin de mes, no hay guita, los comercios cierran, las empresas suspenden trabajadores, etcétera. Eso no cambió nada y no va a cambiar hasta octubre. Sin duda. Albert, te pregunto, porque vos sos un gran conocedor de lo que tiene que ver con la ONU. Daniel decía que poca gente lo veía. De hecho, en un momento hay un aplauso único que continúa, supongo que debe haber sido de alguno de los que lo acompañaron. Creo que estaba Karina Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. ¿Por qué se levanta el presidente? ¿Por qué no tiene importancia un país u otro? ¿Hay una recesión? ¿Se trata de hacer un cuarto o van a otro lado? ¿Por qué poca gente y el año pasado había más gente? Mira, vamos a ver un poquitito el tema desde la parte más importante. En principio, cuando la ONU fue creada, que el antecedente fue la Liga de las Naciones, se crea con 52, 53 países nada más. Hoy estamos hablando de 193. Cuando la ONU fue creada, también fue creada como atendida por sus propios dueños. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que una de las instituciones que tiene las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 5 de los cuales son
permanentes. Los otros 10 son rotativos. Los 5 miembros permanentes son los que tienen el derecho a veto. ¿Qué quiere decir? Que puede haber 14 votos a favor de algo y uno de los 5 del Consejo de los miembros permanentes dice que no, obviamente la resolución no puede salir. En consecuencia, ¿qué dice? Que ya el diseño de las Naciones Unidas habla de que el poder quedó reservado muy sectorialmente. Eso es número uno. ¿Quién lo tiene ese poder, Albert? Para dejarlo claro, ¿no lo tiene Estados Unidos, por ejemplo? Forma parte del poder, Sí, no es claro. el único poder, no es el único poder. Hoy China comparte en esta pulseada geopolítica una parte importante del poder. ¿Por qué? Porque tiene una economía que es cercana a los 17 trillones, Estados Unidos tiene una economía de 27 trillones, porque China tiene una extensión territorial enorme, porque es el segundo país más poblado del mundo, porque es la fábrica más importante de industrialización de todo el mundo, esto también hay que decirlo, tiene un empuje tecnológico enorme y en ese plano Estados Unidos está pulseando geopolíticamente por una economía china, con una economía china que en principio sacó a la gente una parte de la pobreza, luego se hizo una economía de exportación y ahora es un país que tiene un proyecto geopolítico que está exteriorizado en muchos aspectos. Uno es la ruta de la seda, 150 países que adhirieron al tema, para lo cual necesita lo que se denomina la cadena de perlas, que son los puertos en los cuales quiere tener inserción, que los puertos eventualmente pueden ser utilizados como bases militares, recordando que Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares fuera del propio territorio norteamericano. Entonces hay una pulseada geopolítica. Entonces, ¿cómo decir? Hoy no es el poder total, único y absoluto de Estados Unidos. Le guste o no le guste, está compartiendo la mesa con China, que también ejerce su músculo político, con esta alianza que tiene con Irán, que también trata de aglutinar a través de los BRICS, que los BRICS representan el 80% de la energía petrolera del mundo. Entonces, hay que compartir el poder en eso. Eso es número uno. Número dos, el poder entonces fue diseñado para que los que tienen, hablando mal y pronto, la manija de las decisiones quede reservado solamente a algunos. Incluso Brasil hace poco había hecho también un reclamo, que tiene una economía cada vez creciente, una economía muy importante, la economía más importante de Sudamérica, México es la segunda, entonces tiene un crecimiento importante también Brasil. Decía, nosotros también queremos formar parte de lo que es el Consejo Permanente. Sí. Lo mismo también el reclamo que tiene la India, es un país que tiene el país más poblado del mundo, pero en concreto, por supuesto que hay pulseadas políticas. Respecto de que en Milei hubo poca gente para aplaudirlo, porque obviamente Argentina, desde el punto de vista de la inserción económica, no significa prácticamente nada. Era una economía mundial que maneja más de 100 trillones. Ahora bien, más allá de la personalidad del presidente Milei, hay que tener en cuenta que por supuesto que se alineó totalmente con el discurso prácticamente calcado, copy-paste, como bien decís vos, Santiago, del discurso en las Naciones Unidas. Pero también es cierto, y algo a mí me llamó la atención, la verdad que lo confieso, que incluso habló de la política, de la economía norteamericana. Ya no es solamente decir que en los grandes trazos, dijo que sacó de la recesión, que hizo esto, que hizo aquello. Entonces entró a ponderar detalles de la economía norteamericana. El trabajo de Donald Trump. Claramente quedó expuesto esa situación. Sixto, querías decirnos algo. Sí, quería sumar muy bien que, bueno, quiénes están con el poder de veto y cómo esto impacta justamente en la Argentina que queremos. Y uno de los grandes jugadores que se ha venido a menos es el Reino Unido. Y entonces uno de los países que tiene el poder del veto, el Consejo de Seguridad, hoy está ocupando ilegalmente suelo argentino. Y no es menor. Entonces que el presidente, cuando hable de reconfigurar la matriz de poder internacional, no hable del Consejo de Seguridad y no diga específicamente que necesitamos que esto se abra el juego a los demás, porque no podemos dejar que el Reino Unido tenga un veto constante sobre nuestras políticas. Bueno, pero le dedicó al Reino Unido, obviamente, golpeado hoy, ahora lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver porque el Reino Unido venía un poco yendo en contra de lo que el mundo quería respecto a, no me quiero meter en el tema, pero a Palestina e Israel, reconociendo el territorio de Palestina y por ende el hijo de Benjamín Netanyahu plantea la soberanía, que las Malvinas terminan o son argentinas, por supuesto, pero lo plantea casi como una afrenta. No era algo que lo decía Benjamín Netanyahu, sino su hijo. No, seguro, que no significa absolutamente nada. Que no es lo mismo que su hijo. No significa absolutamente nada. Y algo que hay que entender, por eso también quería abrir el juego de esto,
¿Se va a ir Estados Unidos de la ONU? ¿Se va a desafiliar? No. Porque cuando a él no le gustan las cosas, crea otra cosa. Sí, de hecho, cuando X no le gustó, creó su propia red social. Por eso ¿tiene el poderío para crear algo parecido con la fuerza que tiene la OTAN también? ¿O van a ser diferentes y va cada año a ir a insultarlos y siempre pertenecer? Mira, perdón. Sí, dale. No, ¿te querés? Decime. No, yo creo que no hay que darle mucha importancia, no hay que identificar Trump con Estados Unidos. Acá hay una crisis política en el seno de la élite norteamericana muy profunda, una crisis entre los dos partidos, dentro de cada uno de esos partidos, dentro de los propios partidarios de Trump, y esa crisis lo que está mostrando es que no hay una política real. Digamos, si Estados Unidos quisiera armar otra cosa... ¿Estás hablando de Trump o de Milei? De Trump. Milei no existe. No, porque también hoy hablaba con Alberto de esto y me decía que muchos países y la geopolítica no implica quién está al mando. Yo voy a seguir haciendo negocios con Argentina porque esto puede ser un momento transitorio. Por eso vos también estás diciendo esto. Trump no es Estados Unidos. Trump no es Estados Unidos y estas vacilaciones, vos fíjate lo que está, las actitudes de Trump en relación a Netanyahu. El alineamiento de Milei con Israel es mucho más potente, mucho más directo que el que tiene Trump con Israel, que ha tenido sus cortocircuitos y hay cosas que no encajan. Pero además, ¿cuál es la política de Trump? Trump lo que tiene muy claro es un carácter muy desconcertante de un día lo basurea en público a Zelensky, después dice es mi amigo, después se reúne con Putin, ahora dice que le gustaría que Zelensky gane la guerra e incluso invada. Entonces, lo que tenemos que ver es que en este momento lo que vemos, el espectáculo que vemos en la ONU muestra la crisis norteamericana. No muestra una política clara, porque no hay una política clara. Lo mismo pasa con la economía. Vos fíjate, y tiene que ver con lo que le pasa a la Argentina. La política contra China tiene a todo el Far Bloc, a todo el mundo agrario de Estados Unidos muy enojado. Muy enojado. También ese tema lo vamos a ver, no solamente con la política agraria, sino con la idea de ayudar a un país que el 80% de los habitantes de Estados Unidos dicen que es la capital de Río de Janeiro, porque no la ubican, porque no saben geográficamente de dónde está, que le presten 20.000 millones de dólares con las falencias que pueden tener ellos, también hay discusiones sobre eso. Completamente. Es más, han salido voces opositoras en las que dicen, ¿por qué le prestamos a gente corrupta, a este conjunto de ladrones? Vaya, sí, claro. Dicen que salimos por Bolsonaro, que es un golpista, que es un ladrón. Pero bueno, eso está mostrando esto que yo señalaba de la crisis central de la política norteamericana. O sea, Estados Unidos es un país en crisis. Y no podemos entender todas estas idas y vueltas si no entendemos los vericuetos de la crisis norteamericana. Yo creo que hay tres cosas para traer a colación. Primero, que en el mensaje del presupuesto que presentó Milei al Congreso, dice que Estados Unidos va a crecer 1.8 y China 4.2. Entonces, hay quienes dicen que esto de Estados Unidos es un manotazo de ahogado porque siente justamente que está perdiendo ese poderío internacional, ¿no? Es como que está medio desesperado por mantener ese estatus que tiene. Te doy, si querés, un dato de la OCDE. Estaban hablando de tasas chinas de China, India, Indonesia, con crecimientos del 6%. Y te diría que Argentina es un poco la más beneficiada porque viene de una caída del año pasado, pero que el resto del mundo, incluido Estados Unidos, va a estar en torno al 1% o negativo. Sí, pero igual vos fijate que ese 6% de China y de la India son tasas casi de la mitad de lo que eran hace una década o lustros. Lo que está mostrando que toda la economía va a una situación muy complicada. Porque, ¿qué significa ese crecimiento casi del 1% del resto del mundo y el crecimiento ficticio de la Argentina? Porque ficticio, es 4 contra nada. Sí, por lo tanto, empatados estamos hace 15 años. Significa que la gran locomotora del mundo y las locomotoritas que avanzaban en paralelo se están frenando y tienen problemas económicos muy serios. Si uno ve la economía china, tiene problemas económicos muy serios. Enorme. Después tenemos que meternos con eso, ¿no? Porque yo lo que quería comentarte es lo siguiente.
que respecto de si Estados Unidos va a retirarse eventualmente de tu pregunta de la ONU, no en absoluto, no lo tiene pensado en absoluto. Es un ámbito en el cual el presidente Trump criticó absolutamente, y yo personalmente también te digo, el tema del reparto del poder, miembros permanentes que tienen el derecho de veto, como que hay países de primera y de segunda, que lo hay, queda totalmente. Pero también es cierto que las Naciones Unidas no fue capaz de articular política para frenar grandes soluciones a grandes problemas. También es cierto que las mismas Naciones Unidas tenía, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, anteriormente se llamaba la Comisión, lo tuvo a Siria, que era con el depredador de la dinastía Bashar al-Assad, que dicho sea de paso, luego se refugió en Rusia. Y también tuvo como dirigiendo alguna comisión del derecho de la mujer a Irán, en la cual las mujeres son en esa visión teocrática fundamentalista, la mujer no tiene prácticamente ningún derecho. Recordemos lo que pasó con Masha Amini hace 2 o 3 años, cuando ella osó caminar por la calle por las calles sin el velo que la cubría. ¿Qué te quiero decir con esto? Que obviamente hay muchísimas críticas a las Naciones Unidas. La pregunta es, si vos reformulás una institución, va de suyo que no es nada fácil en absoluto, pero los factores de poder van a querer seguir seguir estando, y esto no lo vas a poder soslayar, porque hay un hecho fáctico, que es la economía, es un hecho fáctico, que es la producción, que es otro hecho, que es la parte financiera, que es otro hecho, la parte militar también es otro hecho. Fíjate vos que incluso hablando de la parte militar, que en otro momento vamos a seguir hablando cuando vos quieras, lo que dice Zelensky en el discurso de hoy, que dice, sí, está muy bien tener amigos y está muy bien tener apoyos, pero si nosotros no tenemos armas, los amigos no nos sirven, porque los amigos que no están dispuestos a luchar con nosotros, en realidad, en definitiva, lo único que vale son las armas. Y en definitiva, esto también atalo en un collar que se abrocha. Fíjate lo que dijo Trump, digo esto porque hay que tratar de entender todo este collar de pensamientos. Cuando Trump dice que Rusia era un tigre de papel, porque una potencia como Rusia tenía que haber acabado la lucha con Ucrania en prácticamente una semana. Y sin embargo los ucranianos siguen luchando, entonces le vamos a seguir dando armas a la OTAN y que ellos hagan lo que quieran. Y acá tomo un poquitito lo que decía Eduardo, que es muy cierto. Trump, ¿te acordás que cuando asumió el poder que dijo? Me voy a retirar de la OTAN, la voy a desfinanciar. Y después presiona a la OTAN, porque de acuerdo a las disposiciones legales, la OTAN tenía que por lo menos aportar el 2% de los países miembros, que son 32, al presupuesto militar de la OTAN. Claro. Y al final muchos países no llegaban a ese 2%. Entonces dice, nosotros vamos a poner la mayor cantidad de dinero para defender Europa, y Europa, que está ahí mismo, ellos no ponen su propia plata. Ahora, y los obliga a poner del 2 al 5%. Sí, nos vamos a meter después con el tema de Zelensky. Daniel. No, solamente agregar algo más. A ver, es cierto que la ONU necesita una reforma. El planteo de los miembros del Consejo de Seguridad permanentes es un tema que no solamente lo planteó Brasil, sino incluso en su momento también junto con Argentina, en el planteo regional, que por lo menos la región debía tener un miembro permanente, porque claramente por el peso que tiene hoy la región sudamericana en el mundo. Y eso viene de los 90, imagínate, hace 30 años estamos planteando eso, claro, y nunca pasó. Ahora, la otra pregunta es, ¿estaríamos mejor sin la ONU o con la ONU existiendo? Yo creo que más allá de todas las cosas que dijo Alberto, y que tiene razón sobre las cosas malas de la ONU, yo creo que aún así sigo creyendo que es mejor que la ONU siga existiendo. Coincido contigo. Entonces me parece que creo que coincidimos todos, ¿no? El tema es, bueno. ¿Vos no coincidís? No, porque digamos, no hay que tener una imagen... No con esta ONU, o para vos no debería existir. A ver, no es que debería existir o no va a existir. Si no existiera esto, existiría otra cosa parecida o algo por el estilo, porque las diferentes economías mundiales se enfrentan en el mercado, y ese enfrentamiento siempre contiene un elemento militar y político. Digamos, el problema de China es que no tiene todavía el ejército que tiene Estados Unidos. Y tenemos acá una contradicción de una potencia dominante que económicamente va en declive, pero que tiene un poder militar que es incuestionable. Y una potencia en ascenso que no tiene ese poder militar todavía. Ahora, ¿qué es la ONU? Es el lugar donde cada una de estas potencias negocian con otras qué pueden hacer sin mayores conflictos y por lo tanto ahorrándose plata. Y entonces en general la ONU funciona para permitir genocidios paralelos. Vos me dejás destruir media África, anda a Francia a destruir lo que quieras. Yo, mientras tanto, voy destruyendo Siria. Y yo, abrime las manos con... y es eso, la ONU es eso. Y no va a dejar de ser eso
se llame ONU, se llame como se llame, mientras existe una sociedad capitalista como la que vivimos, en la cual el poder social se dirime de esta manera. Es así de sencillo. Eso es cierto. Vamos a ver Lo que pasa es que la mayoría de los países son capitalistas. Entonces, Está bien, pero además hay que romper con la la ficción del derecho internacional. No existe el derecho internacional. El derecho internacional, digamos, si existiera el derecho internacional, no se harían las barbaridades que se hacen. No, bueno, que no se lo respeta es otra historia. Claro, yo creo que lo que no se respeta no no existe. se lo respeta y no hay tribunales internacionales que juzgan porque claramente la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, no funciona. Un tribunal supone un poder capaz de ejecutar las poder supranacional, las sanciones del tribunal. ¿Quién va? Bueno, el tribunal sanciona, acordate de Serbia y compañía, la guerra de Yugoslavia. ¿Sanciona cuándo? Cuando le conviene al poder que representa el mayor peso en el mercado. Por eso hablamos de los vetos, ¿no? De quienes tienen la potencia en los diferentes... Pero yo prefiero tener una Corte Penal Internacional que no tenerla, digamos, más allá de eso, es cierto. Más allá de Karim Khan. Exactamente. No, yo prefiero no tener una Corte Penal Internacional. Bueno, son posturas y quedaron claras las posturas acá entre varios de los disertantes. Vamos a ver qué decía respecto a lo que un poco lo decía Sixto, ¿no? Este reclamo en estos 4 puntos que le reclama o que proclama ante la ONU el presidente de la Argentina. En el tiempo. Para finalizar, quiero recordar 4 cuestiones sensibles y de vital importancia para la República Argentina. En primer lugar, quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas. Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan. En segundo lugar, quiero manifestar nuevamente mi repudio a las expresiones de violencia fundamentalista que aún existen y se propagan por el mundo. En Argentina ya sufrimos este horror con los ataques de la Embajada de Israel y la AMIA en los años 1992 y 1994 respectivamente. Por eso instamos a la comunidad internacional a fortalecer la cooperación jurídica para garantizar que las circulares rojas de Interpol sean respetadas y que los responsables de dichas atrocidades puedan comparecer ante la justicia, ayudándonos a terminar de cicatrizar esta dolorosa herida en la historia de nuestro país. Tercero, estamos asistiendo a una escalada inadmisible en la violencia política por parte de la izquierda a nivel global, violencia que en Argentina conocemos muy bien. Es inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan. Por eso repudiamos enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática. Cuarto, la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular. En palabras simples, una desaparición forzosa. Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana. Finalmente, reiteramos nuestra exigencia de liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza. Finalmente, que Dios bendiga al mundo libre, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos. Por lo menos creo que todos coincidimos con que por lo menos no terminó con viva la libertad carajo, ¿no? Sí, menos mal. Con la fuerza del cielo nos acompañe, estaba bien para no tener que explicar qué era eso. Traducirlo en inglés es el problema. Al resto del mundo. Con el énfasis. Vamos con los 4 puntos. Estamos hablando de un fanático de Margaret Thatcher. ¿Qué cambió? Porque yo recuerdo que le decía Falklands. El voto militar. Es un voto, bueno, a eso me quiero referir. Es un voto a la argentinidad, a la soberanía. ¿Cómo lo vieron? Vamos con ese punto. Es el punto del voto militar. Ah, perdón. No, yo lo veo también desesperado, porque claramente la situación de los militares es desesperante. Y ahí el ministro Petri ajustó salarios en esa área de gobierno. Ellos están muy descontentos. Hace poco falleció un militar haciendo pruebas con un avión, con lo cual ya es otra prueba de que se está desfinanciando esa área tan importante y crítica de cara a lo que se viene, que acá me podrán
ver más profundidad, pero vamos hacia un mundo con más conflicto, hay más hipótesis de conflicto, y eso es claro desde cómo están actuando las principales potencias. Y vuelvo a lo que dije antes, que es hablar de reorganizar la ONU y de las Malvinas, y no hablar justamente de el poder de veto, por lo menos por lo que vimos acá, es hacerle la venia al Reino Unido. ¿Por qué? Porque no lo pone explícito, porque está escondiendo lo que realmente necesitamos, que es que podamos discutir seriamente en el Consejo de Seguridad qué hacer con esta situación, que igual Claro. sí bien dijo que era colonial. Porque el diálogo queda claro que con Inglaterra no existe, hay una decisión de que en algún momento las Malvinas fueron tomadas por los ingleses hace mucho tiempo y no se discute más, no tienen ganas de discutir sobre la soberanía, que de hecho muchos argentinos no pueden ir a las islas. ¿Cómo lo viste? ¿Es electoral? Porque yo Sí. cuando lo escuché dije, la primer medida... Yo creo Me que es bien, sonó mucho. yo creo que es bien interno el asunto, porque a él, Milei carece de idea de nación. No solamente porque es lógico. Nación-Estado, además. Es algo ¿no? capitalista. Claro. No, pero además en su versión libertaria es, digamos, ideológicamente, digamos, absurdo pensar la idea de nación, de una colectividad, porque lo colectivo no existe en el pensamiento libertario, existe solo el individuo. Ahora, Milei además es pro-inglés muy claramente, pero hay un porcentaje de votos que pertenece a gente como Centurión. Es decir, el voto militar, el voto que está detrás de Villarruel, es un plus, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que no es despreciable. Entonces, ya en su momento echó a Diana Mondino por un voto en relación a Cuba que tenía que ver con la estrategia que siempre sigue la Argentina de, bueno, reivindicamos cosas parecidas a otros países para que nos reivindiquen a nosotros cuando Claro, vengan como, como canciller, lo Claro. recuerdo. Entonces, esta marcha atrás de esa lógica tiene que ver, a mi juicio, pura y exclusivamente con una cuestión interna. Es decir, que no crean que yo me olvido de esas cosas y de esa parte de la alianza que a mí me trajo el poder. Sin duda. Y te pregunto, Albert, sobre todo en este punto, ¿no? Donde justamente hablábamos del Reino Unido y el revés que tuvo el Reino Unido proclamando el Estado de Palestina y esta alineación tan directa. Justamente hay 3 de los 4 puntos que plantea que tienen que ver con el conflicto. Uno por el tema de Inglaterra, el segundo por el tema de de la liberación de Gaza y la reivindicación o el esclarecimiento de los 2 hechos de violencia en la Argentina. Bueno, vamos por punto, como dijo Jack el Destripador. Vamos a ir Vamos. por partes. Por partes. Vamos a ir por partes. En principio, todos como argentinos, claro que obviamente estamos contentos que haya por lo menos en un foro público el tema de las Malvinas haya como mínimo haya sido expresado como un deseo de reivindicación de lo que por legítimo derecho le corresponde al pueblo argentino. Y esto es un hecho sin duda. Independientemente de las acciones electoralistas que pudieron o no haber existido, que posiblemente exista, como dice aquí Eduardo, seguramente. Número 1, respecto de las agendas a veces son colindantes en algunos aspectos. Por ejemplo, respecto de Inglaterra, el chispazo se da en el tema de las Malvinas, sabiendo que Inglaterra en absoluto va a permitir esa situación. Respecto de los rehenes de Gaza, bueno, obviamente hay 48 personas, aparentemente, se dijo el presidente Trump, nadie sabe cuántos están vivos o muertos, la mayor parte están muertos, esto seguro, lo que no se sabe es la cantidad. Hay que decir que también hay 4 argentinos dentro de los secuestrados que no fueron devueltos. Esto también hay que decirlo. Hay que decir que hay un genocidio en Gaza. Sí, eso es un tema también discutible. Que No, sería no es motivo- discutible, son no, 70.000 para mí es muertos. discutible. Para mí, Ese es un debate, este es un debate que prefiero no traer a la mesa porque es un debate muy ideológico, Edu. No, y la no, verdad no es que ideológico. prefiero saltearlo porque tenemos mucha Bueno, no importa. información. No, perfecto. De todas maneras, obviamente a veces las agendas son concomitantes en algunos aspectos y a veces entran en chispazos con otros aspectos Claro. del tema, ¿me entendés? Bueno, esto es lo que hay, esta es un poco la política que estamos viendo en los grandes temas respecto de los ataques que tuvo la República Argentina. Reivindica lo que, bueno, un ataque fue en 1992, 17 de marzo, el otro 18 de julio, 1994, y es lo que está reivindicando. Te quiero comentar que el día de ayer la Cámara de Casación finalmente confirmó
la aplicación del juicio en ausencia, porque esto fue apelado por el defensor oficial de los imputados, para que celebre, que el año que viene se va a celebrar ya el juicio en ausencia, digo, en función de lo que él dijo. La ley de juicio en ausencia se votó en el Congreso también. Es correcto. Sí, yo fui uno que la impulsé en su momento. Él es uno de los impulsores también. Sí. O sea que en definitiva es un tema que también está pendiente ahí. Él lo trae a colofón y me parece bien en ese aspecto. Ahora bien, respecto del alineamiento de los discursos, sí, es un copy-paste respecto de Trump, se mete en la política norteamericana, opina absolutamente. Bueno, evidentemente hay intereses que están en este momento concomitantes, por así decirlo. Daniel, sí, por supuesto. Agregar dos cosas. Yo creo que, a ver, las cuatro cuestiones que planteó, digamos, al final del discurso, yo creo que lo de Malvinas fue un formalismo electoral. ¿Por qué lo digo de esa manera? Primero, por supuesto, que me parece bien que lo haya hecho. Claramente hubiera sido muy crítico si lo hubiera omitido, muy crítico, y me parece que está bien que lo haya hecho. Seguramente tuvo que ver con el tema electoral, sin lugar a dudas, y eso lo digo además porque de los 4 puntos que él plantea, el único que de alguna manera él podría demostrar que no era un formalismo era con el tema Malvinas, porque es el único que depende también de la política exterior de Argentina, de poder impulsar de alguna manera una negociación que tenga que ver con la soberanía, con un montón de decisiones que podría tomar y hoy no toma el gobierno. Por lo tanto, desde ahí yo lo tomo como un formalismo, pero en definitiva no es no es la política del gobierno luchar por recuperar la soberanía en Malvinas. Y el mejor ejemplo que en definitiva hace muy poco tiempo habló de la autodeterminación de los Kelper, digamos, de alguna manera dándole la posibilidad de que los Kelper pudieran opinar sobre el tema de Malvinas, cuando claramente los Kelper no pueden opinar sobre el tema soberanía porque es una población implantada desde su origen. Después la verdad que no entendí, me gustaría saber a qué se refiere cuando habló de la violencia de la izquierda y que en la Argentina no sufríamos. La verdad que el no sé. asesinato de Charlie Kirk. Porque lo plantearon varios. Sí. De hecho, lo plantea Volodymyr Zelensky también cuando dice, y también relacionándose con Donald Trump y tratando de congraciarse, le dice que él está vivo por centímetros, pero que el caso de Charlie Kirk no. Vamos a escuchar qué decía en el 2024, porque si hablamos de violencia, todos podemos creer que hay violencia de izquierda y violencia de derecha, y el tema es quién fomenta la violencia y en qué lugar está para ejercer la violencia, porque si hablamos de violencia verbal, la vemos hoy en día con muchos dirigentes que se contestan como si estuvieran en una cancha de fútbol y algunos son los que están dirigiendo los destinos de este país. Vamos a ver qué decía el presidente en el 2024. Por supuesto, Donald Trump no estaba, pero sí también recordó en su disertación de hacer que cuando él estaba, el mundo era diferente. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Esta es mi... La humildad en el 2025 se le olvidó. Y por otro lado, no vine a decir lo que tienen que hacer. Quedó claro que con los 4 puntos vino a decir lo que tenían que hacer. Y la Agenda 2030, y acá voy a abrir mucho el juego, porque hasta Trump llegó a decir que Japón era el gran productor de molinos de viento, que se los terminaba vendiendo a Europa, pero que a ellos la energía renovable, claro, o de China, la energía renovable no les interesa, y que le metían esos molinos para destruir su propia economía. La Agenda 2030 trata temas claros que ni Milei ni Trump tienen en cuenta. Bueno, habría que decir algunas cosas sobre eso, ¿no? No quiero defender a Milei, pero todas las cuestiones ecológicas... ¿Vas a defender a Milei? Esperá que pongo placa roja. Es la herradura. A veces hay agendas con poner placa roja, Eduardo Sartelli defienda a Milei y que lo levanten, por favor. Que lo levante Javier. Sí. ¿Te imaginas el retweet de Javier? Bueno, no, digamos, todo se procesa por todos lados.
¿Y qué significa eso? Que muchas de las cuestiones de la agenda ecológica, por ejemplo, están necesariamente atravesadas por cuestiones económicas. Y cuando Trump lo plantea de esa manera, no le falta razón. Es decir, buena parte de la agenda ecológica de Francia tiene que ver con la defensa de su sector agrario contra productores como la Argentina. ¿Por qué no se firma el famoso Tratado de Libre de Mercosur? Por la trazabilidad de los claro, productos. Y entonces no a los transgénicos, y en realidad no hay una preocupación ecológica detrás de eso. Lo que hay detrás de eso es este negocio que es el agro francés no puede enfrentarse al negocio que es el agro argentino porque el agro francés pierde y es destruido. El agro francés era quien más se oponía al acuerdo de la... sigue haciéndolo. Y se sigue oponiendo. Bueno, dice que se va a llevar a un acuerdo, así que todo decime. No. Sí, acá creo que nuestra generación tiene por lo menos un gran desafío, que es construir ese país que queremos acá a largo plazo. Y seas libertario o no, especialmente si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía a una economía ecológica. ¿Por qué? Porque no importa si vos como libertario no crees en el cambio climático. Importa que tus principales comercios internacionales, tus principales socios comerciales crean en el cambio climático. Los chinos creen en el cambio climático. Están cambiando su matriz productiva a pasos gigantes y acelerados. Te contesto con una frase de Milei. Los pueblos incendian el futuro para mantenerse calientes en el presente. Bueno, ¿Puedo defender a Milei de vuelta? Yo te voy a saltar, me parece. Te hago un bloque que se llama libertarista, si querés. No, sí, como... A ver, Pero no, pero acá hay un punto que es importante, sobre todo cuando uno piensa en una economía como la Argentina. sí. Hay un ecologismo ingenuo que dice no a los salmónidos, no a la búsqueda de petróleo en Mar del Plata, no a los transgénicos, no a la megaminería. Entonces yo lo primero que pregunto es ¿de qué vamos a vivir? La mega minería no creo que tenga Tengo tanta la restricción. respuesta, si querés. Sigo con... Termino la idea. Acá, ya en los años 70 se hablaba del fin del crecimiento mundial, había todo un debate, etcétera, etcétera, y había ideas de ponerle límites al crecimiento. De hecho, un libro famoso llamado Los límites del crecimiento, que se discutió hace los años 70. Bueno, ¿cuál es el problema? Probablemente Japón pueda ponerse límites a su crecimiento, probablemente Estados Unidos o Alemania, pero la Argentina tiene un problema serio. Entonces, ojo que la agenda ecológica es una agenda que no puede separarse de las necesidades económicas y políticas de un país. Déjame decirte esto y voy con Dani porque hay algo muy claro acá. Sixto tiene una edad donde la ecología, por lo que fuere, se le inculcó de otra manera. Me estás tratando de viejo, yo también. Y yo también, y vos también, No, y no, Daniel no sé, también. Pero digo en serio, Sixto, porque vos tenés un presidente que captó la atención de todos los jóvenes, del voto joven, por lo novedoso, sin embargo está diciendo, bueno, yo lo he escuchado disertar y decir, quien contamina el agua no hay problema porque el agua no tiene dueño. Entonces estamos hablando de que lo que a vos te preocupa como joven, y vos lo dijiste, no importa tu ideología política, a mí me preocupa el futuro. Si vos no estás con una agenda 2030, nadie hipoteca un futuro para mantenerse calientito, como dice A mí me él. preocupa esto. Yo soy ambientalista porque me preocupa la gente para que tenga laburo. Explicarle a Eduardo cómo es ambientalista. Justamente, si no hacemos la transición energética, no vamos a tener ningún empleo de los del siglo XXI. ¿Y cuál es la estrategia que tenemos que seguir? Le decimos la estrategia de la palta. Negra por afuera, verde por adentro. Entonces, exportás gas, exportás vaca muerta, exportás cobre, pero por adentro hacer la transformación energética para que cuando vayamos a la ONU nos penalicen por emitir de más. Te voy a dar un dato con la palta. Mi abuelo Bueno, tenía una planta de palta y hubiera sido millonario. En aquel momento no se vendía, como ahora Sí, no, el es un ejemplo de los avocado colores. toast en Palermo. Sí. ¿Puedo Igual contestar? Déjame- Sí, No, pero después, no. Dani. No, yo quería agregar algo. A mí yo reivindico la Agenda 2030. Lo que soy crítico es que se utilice las reglas del medio ambiente para, por ejemplo, ponerlas como un obstáculo de que los comercios de los países menos desarrollados puedan venderle a los países más desarrollados. Entonces me parece que el debate viene por ahí, digamos, en cuanto como valor de cuidar el medio ambiente, coincido con lo que decía Sixto. Ahora,
del punto de vista del comercio internacional y del desarrollo de los países, claramente no debe ser utilizado como un obstáculo para que un país pueda desarrollarse. Parece que es una política, nosotros deberíamos adoptarla porque realmente creemos que la Argentina debe cuidar sus recursos naturales, debe cuidar su medio ambiente, pero claramente no porque me lo impongan como una regla para que yo después pueda venderle a otro país, exportarle productos que realmente no necesitamos para darle laburo a los argentinos. Déjame que Eduardo Libertario Sartelli le quiere contestar. No quiero pelearme con Sixto. No, por favor. Representa la fuerza de la juventud, vos ya me trataste de viejo, así que ya... Pero está de este lado, no te hagas. Yo también me puse... No, prefiero estar más de este lado. No. A ver, la primera cuestión es, el principal problema ecológico de la Argentina es la miseria del 60-70% de la población trabajadora. Ese es el principal problema ecológico de la Argentina. El principal problema ecológico de la Argentina son los millones que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. Claro. El principal problema ecológico. Y eso no se soluciona con que yo diga salvemos a la ballena. No quiero bastardear lo tuyo. Por favor, nunca yo no dije eso. Pero, digamos, no se soluciona con eso, se soluciona con un plan de desarrollo en el cual, obviamente, uno no es idiota y no quiere destruir cosas por destruir. Y hay ciertas cosas a las que uno le tiene que decir que no, aunque sean muy rentables y muy buenas en términos económicos, y hay ciertas cosas que se va a tener que aguantar. Pero, digamos, uno puede decir, ¿a dónde vamos? Vamos hacia un paradigma eléctrico a todo el mundo, perfecto. ¿Qué necesita la Argentina? Producción eléctrica. Ahora, yo lo que le digo como se llama Sixto, es que su ambientalismo es un poco, no quería decir cínico, porque es muy fuerte, pero raro, porque pudrimos el mundo de las fronteras para afuera y en la Argentina no. Y el ambientalismo no puede ser así. Yo creo que... Es decir, si vos decís, sos ambientalista coherentemente, no exportás petróleo. Y yo te digo, vamos a exportar petróleo porque es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Estoy planteando exactamente lo opuesto. Estoy planteando exactamente que exportemos petróleo. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones muy fundamentales. Pudrís el mundo. Justamente vamos a ese caso. Las emisiones cuentan del que quema el petróleo, no del que lo saca. Por eso yo planteo, exportemos el petróleo, que si los estadounidenses quieren consumir todo el petróleo que quieren consumir, ellos agotan su cupo de emisiones de CO2. Nosotros se lo damos tranquilos. Bueno, sí. Eso es como yo le doy la droga y él se droga. No, los bonos de carbono tienen que ver con la emisión. Pero vamos a ver, el hemisferio sur vamos a es importante. deficitario, le debe al hemisferio una norte cosa es plata. que hagamos esa contabilidad y otra cosa es que defendamos la idea del ambientalismo. Si somos ambientalistas, somos ambientalistas coherentemente en todo el mundo. Por eso soy coherente. Yo en ese punto soy coherente dentro de los límites que tiene el mundo. ¿Cuántos países desarrollados hay en el hemisferio sur? En el hemisferio sur, y depende que llame desarrollado, pero podés tener... Pocos. ¿Y cuántos en el norte? Entonces, si cambiamos la ecuación y lo que nosotros le debemos al norte es plata, y ellos nos deben que cuidemos las emisiones de carbono, porque claro, ¿cómo me voy a calentar de la Agenda 2030 si vos lo estás cumpliendo? Y yo rompo todo. Pero los países desarrollados se ríen, no voy a decir, lo que hay que se hacer ríen de todas estas nos cosas. Tienen que pagar 140 años de ellos emitir. Y ¿Qué que te van a pagar? No te van a pagar nada. Pero pará. Esto se lo va a cobrar, pero no te pongas Hay algo que es muy importante, que es el ambientalismo tiene dos fases. Una que es internacional, otra que es local. La cuenca La Matanza y Riachuelo se contaminó y hay chicos que hoy tienen sangre en plomo en sangre. ¿Por qué? Porque no hubo un control ambiental local. Es decir, había empresas que tiraban muchos residuos en la cuenca La Matanza y Riachuelo. Que no es lo mismo que las emisiones de dióxido de carbono. Por eso creo que el principal problema de algunas generaciones es que todavía no terminan de entender de fondo cuál es la cuestión y cómo esta solución ambiental nos va a permitir crecer más, no menos. Porque en 50 años, ¿a quién le vendes el petróleo? La ventana es de ahora 20, 30 años, porque los chinos en 50 años no compran más petróleo. Y yo me preocupa esto porque yo quiero que en 50 años haya laburo para los argentinos que vienen. Sí, porque la verdad que lo que nosotros tenemos... Hace 60 años se decía que el petróleo iba a durar 20 años. Bueno, hace 70. Y ahora cada vez la técnica del fracking hizo que se haga cada vez Pero más el fracking tiene más que ver con el gas y es una ventana también bastante corta que tenemos que aprovechar. Tenemos que aguas por los claro, el fracking necesita mucha agua, Claro. Pero por eso hay dos puntos. Autos eléctricos, eso sin lugar a dudas. Van a llegar 35.000 autos eléctricos chinos. Es una realidad. Pero íbamos a un mundo sin combustible fósil. Sí, me parece que coincido en esto con Eduardo, ¿no? Me parece para que hay uno que me defiende, che. No, coincido con Eduardo en cuanto que el debate hoy es cómo hacemos para que la Argentina no sea un país tan desigual como que tenemos, ¿no? La verdad que más allá de eso, si yo soy presidente, no sería una agenda a la media vista que la dejaría de lado. Pero sí, por supuesto,
supuesto, mi eje no iría por ahí. Lo que pasa es que Milei hace esto un eje discursivo. Me hubiera gustado que hubiera hablado de la desigualdad en el mundo hoy Milei y no de lo que habló. Tal ¿no? cual, Pero bueno, que es lo lo que planteo de dice, otra forma. Igual coincido, a ver, No, que no, vos pero- me digas, pongo una planta de offshore en Mar del Plata, que sé que no va a contaminar y que le voy a dar trabajo a un montón de gente, o un crecimiento, como pasó en Texas, alrededor de un montón de pueblos, te digo, ¿qué preferís? ¿Gente que no tenga para comer o un polo? Es que esa no es la salida tampoco. Bueno, las pasteras en Uruguay no contaminaron finalmente. Esa no es la salida No, tampoco. y, La Argentina no va a vivir Sí. del petróleo. No, claro. Aunque le sobre petróleo, no va a vivir de eso. O sea, tenemos una sociedad de 50 millones de personas y tenemos que pensar cómo le vamos a dar de comer a un nivel elevado. O sea, nosotros tenemos que pensar una Argentina tecnológica e industrialmente avanzada. O sea, nosotros tenemos que pensar que en 10, 20, 30 años la Argentina tiene que avanzar como avanzó Corea del Sur y transformar en una potencia que produzca cosas que sean caras. Bueno, pero para eso tenés que tener un Perfecto. gobierno que piense en producción, en industria. Lógico. Palabras que Milei las No tiene- existen, no existen. claro, no existen. No, Yo no voto- lo he escuchado no nombrarlas las nunca quieren en su decir. vida. Porque la P en el diccionario se arrancó, no hay pyme, no hay exactamente, producción, exactamente, hay esta es poco la de realidad. todo eso. Yo pregunto justamente, si lo que queremos es exportar gas, que hoy en día consumimos bastante, si hacemos la matriz energética con más eólica, con más paneles solares, que no es transable, es decir, yo no puedo exportar la energía que sale de energía eólica y solar, para después justamente poder exportar más gas afuera. Tenés una energía mucho más fuerte que tiene la Argentina, que es el nuclear. biogás y sobre todo la potencialidad de los suelos, los minerales que tiene el suelo argentino, que se los vuelca a la ¿Sí? atmósfera, son muy requeridos en el mundo. Tenés algo mejor todavía, que es la energía nuclear. La Argentina es puntera en esa tecnología Era. y la Argentina es además un país que en relación a su desarrollo tiene muy atrasado el desarrollo del porcentaje nuclear en su parque energético. De hecho, habría que importar y discutir con los chinos una asociación, digo con los chinos porque en este punto son los más avanzados, en relación a plantas como la Hualong, por ejemplo, que tienen el doble de potencial de una común y que elevarían el porcentaje de la energía nuclear en el mapa energético argentino, liberarían petróleo, liberarían gas y pondrían una energía que es barata, que es muy segura y que es muy ecológica. Se Estoy de necesita- acuerdo, Pero, ¿eh? Yo estoy pero de pará, acuerdo. el Sos gobierno un quiere, nuclear. Milei quiere privatizar todo Bueno, este sistema. ese es el y tema, y el ¿no? camino que vamos a terminar con plantas como la del señor verde de los Simpsons. Y uno de los Esta pedidos de la Estados realidad. Unidos justamente es así. y acá es donde así. tenemos que entender lo que lo que hablábamos anteriormente, que es el poder geopolítico. Entonces, ¿qué quiere Trump? Hacer la guerra a China de forma no violenta. ¿Qué herramienta tiene? Bueno, el gobierno fue desesperado a buscarle dólares y entonces, ¿qué activa? Justamente el freno del desarrollo del la país. expansión china. Freno que justamente en parte nos beneficia a nosotros, porque si estamos hablando de un desarrollo industrial, productivo, basado en la mejor tecnología que existe, que es la nuclear para generar energía, bueno, si los chinos son muy buenos en eso, a Estados Unidos no le gusta que nosotros trabajemos con ellos. Yo ayer lo decía, vienen por el agua, pero por el agua pesada, no por el agua... Mira, igual Yo creo que viene por las dos, ¿eh? Yo creo Sí que- puede llevar a las dos, sí. Viene por las dos. Mira, en 20 años, Creo en que- 20 años se discute el nuevo tratado antártico, ¿no? En el 48, si mal no equivoco. Sí, el De corredor repente, y ahí- bioceánico, Y ahí el ese- tema del ese agua tema. va a ser un Sí, tema el tema del importante, agua ¿no? y el tema de que Estados Unidos, entiendo que uno de los puntos era que querían poner una base en Tierra del Fuego. Y nosotros, Sí. si queremos mantener nuestro reclamo de las Malvinas, tenemos que mudar la capital a Río Grande. Vos estás hablando de Fireland. Sí, Ah, No, también está el conflicto con el tema del puerto de aguas profundas chino. Claro, bueno, absolutamente. eso se eliminó, La- eso la- se la- eliminó. uno de los aspectos que no le Recuerden, gusta a Estados bueno, Unidos. Daniel, vos lo sabés, la industria que tenía en cuanto a la parte tecnológica y todo lo demás, Tierra del Fuego, hoy prácticamente está devastada. Iban a hacer un puerto de aguas profundas de China, porque además había ese lugar, tiene un corredor bioceánico. Así es. Y si no es Panamá, que como Panamá también se le complicó, justamente con China, será por el estrecho de Magallanes. Eso lo vamos a ver, Bueno, me parece claro, que... Panamá se pasa le que complicó ahí, China. ahí la clave es que tengas el Tierra del Fuego tiene que ser una provincia que tiene que tener una visión geopolítica. Y la realidad es que Milei quiso derogar la 19640, que es la ley de promoción industrial, que yo la defiendo, en definitiva, porque claramente tiene una visión que es geopolítica. Independientemente si se produce más o menos, genera empleo en la isla.
y es la misma visión que tuvo Brasil con Manaus. ¿Puede estar en contra? ¿Puedo estar en contra? Claro, podés estar en contra, pero claramente yo la reivindico como Brasil tiene Manaus justamente en una zona también de alguna manera estratégica porque tiene que ver con el Amazonas. Brasil tiene una zona franca en Manaus, al mismo estilo que nosotros tenemos la 19C40 con la Tierra de Fuego. Hoy estamos defendiendo a Javier. A ver, el contra. Dale. Y porque, a ver, las cuestiones geopolíticas no pueden ir en contra de la eficiencia económica. Tener una pseudoindustria de computación en Tierra del Fuego, que son básicamente una mesa con 3 cajas, hecho en China, hecho en Tierra del Fuego, y se mezclan en el medio, y es una excusa para cobrar un peaje gigantesco. Y para que 3 o 4 avivados finjan ser empresarios. ¿Sí? Y tener eso a 3.000 kilómetros del mercado. Tierra del Fuego tiene muchas potencialidades para hacer muchísimas cosas, de salmónidos, por ejemplo, y se han dedicado a prohibirlo, ¿sí? Antes que eso, hay que armar una ciudad en 200 kilómetros de distancia de Ciudad de Buenos Aires, dedicada pura y exclusivamente a la computación, la tecnología, una ciudad universitaria, productiva, y a traerse todo eso de Tierra del Fuego. ¿Puedo disertar? Yo también voy a disertar porque hablé sobre pesca. Bien. La captura en la Argentina está al máximo. Salvo en 2 cosas. El abadejo, que es muy chiquitito el porcentaje que tenés, y en el langostino contra la competencia de los de criadero. Pero toda... 76% cayó la industria pesquera en el último informe del INDEC. Sí. Una destrucción de ese Lo que más cayó. Lo que más cayó. Claro, en plata, no en cantidad de capturas. Y eso, si querés, vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos debatiendo con todos los camaradas y el contra Sartelli, que hoy tiene ganas de discutir. De joder. Tiene ganas de discutir. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. ¡Llama ya! Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503.
QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hola, soy Juan Manuel López y quiero que veas esto. Como a vos, a mí también me avergüenza. Por eso junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Como diputado, denuncié jueces corruptos, los curros que Milei no quiere denunciar y promoví leyes como transparencia judicial y boleta única. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. Mil años versus millennials. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. No le entra. A ver, te leí 4 veces. Entonces, Dios. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, hemos tenido una clara derrota. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Coalición. Continuamos con más información en Bravo TV y con Comunistas, por supuesto, con una mesa que sigue discutiendo. Edu tiene un día hoy de discusión, pero vamos a meternos con la realidad argentina, lo que supimos luego de la reunión con el Fondo Monetario Internacional, con Cristalina Georgieva, su comitiva y también la entrega de este premio Scott Bessent Prize al presidente Milei, y palabras que decían de muchísimo apoyo. Claro, hay que ver, porque algunos planteaban que el Tesoro tenía además una línea de estabilización cambiaria, más el swap, más la compra de deuda. Esto podría llegar a ser casi unos 30.000 millones de dólares, cambiaría un poco la ecuación, pero Javier Milei y Cristalina Georgieva se reunieron para analizar el impacto económico y financiero del swap de los 20.000 millones de dólares que la administración Trump concedió a la Argentina con el objetivo de cumplir con los vencimientos de la deuda privada durante 2026 y fortalecer las reservas del Banco Central. La reunión se realizó en el Hotel Langham, cercano a Times Square, donde se alojan Milei y su comitiva. Argentina ha cumplido las metas del programa
vinculadas a la emisión monetaria y al déficit fiscal, pero debió pedir un waiver al board del FMI por las escasas reservas que sumó en el Banco Central. Lo que pasa que nunca encontró el piso de la banda, se ve que estaban en el techo y no pudo comprar. El fondo entendió las razones alegadas por Luis Caputo, ministro de Economía, resolvió que la Argentina tuviera un plazo extra para cumplir con la meta de reservas acordadas. El cónclave se extendió por media hora y es probable que Milei, la directora gerente del fondo, se encuentre en una nueva gala en el Atlantic Council, donde el presidente recibirá este galardón de parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Muchas puertas abiertas con todo esto que venimos hablando, sobre todo cuando en los Estados Unidos algunas medidas que ya la Argentina empezó a tomar empezaron a hacer ruido. Lo voy a dejar hablar primero a Eduardo, así... No, lo voy a dejar hablar primero a Sixto, así... No, habla vos, porque si no lo vas a contradecir. No, tranquila. Ahí está. A ver, hasta ahora lo único que hay es promesas, como dirían los tanos, parole. La plata la pone el contribuyente, o sea, la ponemos nosotros. Nosotros estamos poniendo la plata para que Milei llegue a las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque en realidad la baja de las retenciones a cero significa que se le regalan al campo, mejor dicho, sobre todo a las empresas exportadoras, se le regala cerca de 1.800 millones de dólares, que en algún momento va a haber que reponer. Esos 1.800 millones de dólares que se regalan como baja de la retención es lo que posibilita que se liquiden cerca de 7.000 millones. De hecho, ya se ha reliquidado una parte muy importante. Sí. ¿Eso qué significa? Que hay más oferta de dólares en el mercado y por eso el dólar baja. Sí y no, Edu, porque hay algo que hay que dejar en claro. Si vos no tenés el incentivo de menos 26%, no te voy a liquidar 7.000. Te voy a liquidar 1.400 o 1.500 como se viene liquidando en estos momentos. Por eso este incentivo y hacer esa cuenta me hace acordar a alguien que exponenciaba la inflación tomando un mes y elevándolo a el tema es que el potencia. incentivo es una pérdida fiscal. Sí. Y esa pérdida fiscal la vamos a tener que poner nosotros. Por lo tanto, en última instancia, el incentivo lo pagamos nosotros para que liquiden ahora apresuradamente. Lo que significa que a futuro vas a tener menos liquidaciones, porque te la van a liquidar anticipadamente, y que se va a financiar con nuestra plata la campaña electoral de Milei. Punto uno. Punto dos. Del lado de Estados Unidos, lo único que hay hasta ahora son una serie de pronunciamientos que hacen acordar una anécdota que contó Guido Sanleris ayer, acerca de un tipo que le fue a pedir plata a Morgan, al banquero Morgan. Sí, la conté acá. Exactamente. Ya el apoyo te lo doy. Claro, yo el apoyo te lo doy porque te sentaste, caminaste conmigo. Sí. Y acá parece lo mismo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el swap, qué sé yo, y hasta ahora no hay nada. Y hay una cosa muy interesante, que si uno ve el tuit de Scott Bessent, es para preguntarse. Porque está todo, primero es una cosa muy electoral, con lo cual uno podría pensar hasta que esto comete el delito de la injerencia de un Estado extranjero en las elecciones argentinas. Punto uno. Porque lo dicen. Se lo está diciendo a Donald Trump, le va a importar. Claramente. Está preocupadísimo. Donald está muy preocupado. El principio de no injerencia en los asuntos internos de un país, claramente. La segunda cuestión es que todo esto, si vos lees ese mensaje, está atado a que gane Milei. Esa es una cuestión muy puntual, porque con esta cantidad si no de dólares, gana? si los tenés, una cosa es que vos los tengas, que los puedas mostrar, y otra cosa es que los uses. Cuando la mayoría de las situaciones donde crees que es solvente el tipo, te muestra la plata, lo cual no quiere decir que la pueda utilizar. Entonces la pregunta es, ¿este es un apoyo incondicional a Milei o es un salvavidas de plomo? Yo te ayudo a llegar a octubre, pero ganá, porque si no ganás, no sé si está. Me gusta ese tema. Es salvavidas de plomo, yo ya hablaba de salvavidas, ¿no? Cuando alguien te tira un salvavidas es porque lo necesitas. El tema es que es diferente. Si te deja flotando en el agua durante varios días o si te levanta un barco. ¿Qué sienten que pasó? Mira, yo estoy escuchando atentamente a Eduardo y es un escenario posible.
pero también hay otra manera que no sabemos en realidad, porque nadie es profeta, no sabemos qué es lo que va a suceder. Yo me inclino a pensar, en política no hay nadie santo, no hay nadie inocente, ¿estamos de acuerdo? Hay intereses, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. El que piensa que tienen amigos se equivoca, la historia lo demuestra. Creo que la pulseada o la jugada que hace Estados Unidos tiene que ver mucho más que está por encima de Argentina, tiene que ver con su pulseada de China. Porque supongamos que lo que dice Eduardo se verificara, supongamos, retiraría el apoyo, Argentina eventualmente tendría problemas importantes como que lo sigue teniendo. Fíjate vos que la verdad que sin este apoyo nadie sabía cómo se iba a hacer Argentina para evitar caer en un default. Esto también es una verdad, esto es una verdad. Pero la jugada que hace Estados Unidos, en mi opinión por lo menos, es mucho más importante que el tema del 26 de octubre. Es una jugada que tiene que ver con la pulsada de China, porque lo contrario sería dejarle abierto campo orégano a China en áreas que Estados Unidos quiere desplazarlo. Y el desplazamiento tiene una visión de más largo plazo que el 26 de octubre. Desplazamiento chino. O por lo menos Daniel. compartimentar el tema. Claro. Que no sea el único gallo que cacarea en ese gallinero. El punto es qué pasa con China, porque cuando nosotros hablamos de Estados Unidos estamos hablando de un socio comercial no solamente muy lejano en números, sino en distancia. Con China y con Brasil tenemos una situación totalmente diferente. Pero ¿qué pasa cuando vos limitás la expansión china en un país? Mira, yo creo que la discusión más allá es qué tipo de comercio, qué tipo de política comercial externa querés tener. Claramente este es un gobierno que ha decidido abrir unilateralmente el mercado y eso implica exponer a nuestras pymes a la competencia desleal de China de alguna manera. No solamente desleal porque en definitiva tiene precios mucho más competitivos que los argentinos que los productos argentinos por el volumen que tiene, sino además porque en muchos casos lo hace a través con dumping, y lo cual el gobierno ha desarmado todo el sistema de investigación del dumping, que es un delito desde el punto de vista del comercio internacional. Entonces está claro que hoy todos los días cierran pymes porque por supuesto entran los productos textiles o el calzado a precios muy baratos y es imposible competir. Y cuando hablamos que cierra una pyme de textil, no estamos hablando de las grandes marcas que la gente consume en el shopping, estamos hablando de los pequeños talleres de costura que le fabrican para esas marcas y que generan muchísimo laburo y que hoy se quedan sin laburo. Entonces me parece que este es un punto en cuestión. Y después por el otro lado, me parece que hay que aclarar ¿qué va a cambiar con esta supuestamente ayuda de Estados Unidos a la vida diaria de todos los argentinos? Nada. La realidad es que la gente va a seguir pasándola mal, porque en definitiva la política de este gobierno es una política donde sostiene la baja de la inflación a través de la baja de los sueldos de la gente. La gente hoy no tiene guita y el gobierno no va a hacer nada para que la gente mejore su situación económica, incluso porque ha decidido poner un tope a la paritaria del 1% cuando todos los meses la inflación es mucho más arriba, entonces todos los meses la gente gana menos gente. ¿Cuál es en definitiva lo que busca el gobierno con esto? Seguir garantizándole a los grandes ganadores de la política económica de Milei, que son los grandes especuladores de la timba financiera de Toto Caputo y Milei y sus amigos. Entonces, ¿cuál es su gran preocupación? Seguir manteniendo el dólar dentro del tope de la banda para seguir generando grandes ganancias en el carry trade. Si yo soy diputado, le voy a poner un 1% de impuesto a los grandes capitales especulativos del carry trade para que esa guita que venga para ser utilizada para los argentinos. ¿Cómo? Con dos fines específicos. Uno, subsidiar el transporte público para que los laburantes puedan viajar más barato a sus laburos. Y por el otro lado, que las pymes paguen menos cargas sociales para poder generar mayor empleo, porque hoy se han perdido 500.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2023 hasta hoy. Y hoy las pymes no pueden contratar más gente, que son las grandes dadoras de empleo en la Argentina, porque primero no venden, porque no hay guita, y segundo, porque tener un empleado en blanco tiene un costo impositivo muy alto que hay que bajar. Después de que Sixto hable, ¿puedo defender a Milei de vuelta? Bueno, defender a Milei. Te doy el porque vos querías. Estoy preocupado, Edu, con vos. La verdad que... A ver, con lo que dijo Alberto, estoy de acuerdo. El gran juego internacional es ese. Ahora, no hay que dar por sentado que Milei es necesariamente el personaje que Estados Unidos necesita. Perdón, los gerentes pasan, la empresa queda. Por eso. ¿Te quedó claro? Sí, eso está claro. Esa gran batalla está allí. Claro. Ahora, no hay que dar por sentado que Milei es el personaje que garantiza mejor los intereses norteamericanos en Argentina.
No hay que dar por sentado eso. Sobre todo porque lo que le están pidiendo ahora es gobernabilidad, ¿sí? Y si vos no podés gobernar este país, como socio no me servís, por más que vengas y me ilustres con la lengua del Salón Oval. Por eso mismo está muy sujeto a lo que pueda pasar en octubre. Exactamente. Que Sin para duda. mí no modifica nada. Hoy trataba de explicar el riesgo país. Bajó 500 puntos. ¿Te enteraste? ¿Te llegó al bolsillo? Ninguna no. manera. Eso es otro punto. Y también es cierto que el dinero que da Estados Unidos, volvemos a pensar lo mismo, si no es parte de ciudadanos de Estados Unidos que han tenido y comprado deuda argentina y que tampoco quieren quedar de alguna manera Están financiando atrapados. la bonista. A lo mismo. El último punto para defenderlo a Javier es este. Claro, No, es no que me leíste la primera a voz. ver, la competencia de China no es desleal. La economía china es una economía infinitamente más productiva que la Argentina. Y el problema es que la Argentina no es un país productivo. Y que nosotros simplemente defendiendo pymes, lo único que hacemos es sacarle la plata a cada trabajador argentino para financiar a pseudoempresarios que no son capaces de desarrollar la fuerza productiva en el país. Por lo tanto, es necesario pensar de otra manera la economía, porque si no, el mundo pyme es un gran agujero negro al cual se tira la plata, se tira la plata, se tira la plata y seguimos esperando que algún día surja de ahí un Massey Ferguson en vez de 400 Claro, pymes. pero Bueno, pues si cierran las pymes, se queda un montón de gente sin laburo. Bueno, entonces la discusión ningún país entrega su mercado interno, ni siquiera Estados no, Unidos. pero una cosa, se lo entregás a las pymes, que es peor todavía. No, la no discusión es cómo se hace eso. Hay una forma de salir y la tengo yo. Tenemos que ayudar a las pymes a que se desarrollen y sean más productivas. No, y por no, supuesto para tengo- eso. Ahora, pará. No vamos a ayudar a las pymes. Yo no estoy de acuerdo que no haya competencia desleal de China, porque claramente hay un montón de productos que se venden acá que entran a precios de dumping. Claramente, y por eso China ha Eso sido es cierto. siempre ha sido el país que más derechos antidumping la Argentina aplicó. Y ahora ¿Cuál es la forma de y salir ahora no hay por más. arriba? Aparte, Y ahora ahora, no hay más. ahora entran con una aduana que todos tienen Así es. acá. El- Acá tienen una aduana. El gobierno de Javier Milei plantea algo que es muy problemático, que es un libertarianismo a medias. Pues ellos plantean, obviamente, abrir las importaciones indiscriminadamente, pero no te dicen cómo van a hacer para exportar más y que los demás países bajen sus barreras comerciales hacia nosotros. El acuerdo de Mercosur, Unión Europea, que sí es válido, es importante, viene hace larga data. Pero Javier Milei no me está diciendo cómo va a hacer para que las barreras arancelarias y parancelarias de África para nuestros productos bajen. Y esa es la clave. Nosotros tenemos que exportar más. Cuando uno exporta más, las pymes crecen y se vuelven grandes empresas, medianas y grandes empresas. Sí, claro. Nosotros ponemos los impuestos, pagamos todo para que otros se enriquezcan. Está bien, pero cuando vos fantástico. abrís, cuando vos Bueno, permitís... así funciona el sistema Pará. capitalista. Bueno, sí, precisamente Cuando por uno, eso cuando hay uno que deja, repensarlo. Vamos cuando a los otro demás países sistema, lógico. bajan sus barreras para con nosotros, exportamos más. Y cuando exportamos más, lo que sucede es que podemos pagar la deuda. Yo me comprometo porque esto es una realidad. Nuestra generación es la que va a pagar toda la deuda que se pidió en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera autonomía e independencia. Sixto, gracias. Me quedé sin tiempo. Gracias, camarada. Gracias, miembro de la Fuerza del Cielo. Nos encontramos mañana aquí en Comunistas 2030 por Bravo.